Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Laboratorio Clínico, cátedra de Sociología. Les vamos a hablar acerca de la zona 8 comprendida por los cantones Guayaquil, San Borondón y Durán. En esta zona existen 488.386 personas que pertenecen a grupos étnicos minoritarios. De todos los habitantes, el 1,5% se consideran como indígenas, 5,6% como montubios y 10,7% como afroecuatorianos. Los montubios son un pueblo ecuatoriano de origen mestizo que habita en las zonas rurales costeras del país, mayormente diseminados en las provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí. Su origen se sitúa en el periodo colonial y adquieren su identidad en los siglos XVIII y XIX, cuando su sentido de lucha por los pueblos los hicieron participar en eventos como el proceso de la independencia desde 1809 a 1822, en la guerra de los y también participaron en la revolución de los Chihuahuas liderada por Vicente Rocafuerte. También pertenecieron al ejército de Eloy Alfaro hasta 1822. Su nombre etimológicamente significa monte por hombre nacido en el campo, y fluvius en los ríos, y bio representa la vida, en este caso al hombre, por tanto montubio significa hombre del campo. Y no tienen un idioma propio, por lo tanto no es una nacionalidad, sino un pueblo ecuatoriano. Entre las tradiciones tenemos los amorfinos, que son cantos cortos que hablan del amor y del trabajo. En el vestuario típico, los hombres utilizan camisa y pantalón corto de color blanco y siempre llevan en el cinto un machete que lo utilizan para sus labores diarias. Las mujeres utilizan blusas y faldas blancas. Esto se cree que es con la intención de alejar a los mosquitos y evitar el calor. En las viviendas tenemos que utilizan la caña badúa para construir las paredes y el techo lo hacen con hoja de palma. Y siempre las viviendas son construidas a cierta distancia del suelo para evitar las inundaciones y ciertos roedores. Entre la alimentación se basa en el arroz, el plátano, la yuca, la carne vacuna y los frutos que ellos mismos cultivan. Son aficionados al rodeo, que es muy conocido en el Ecuador, y a las peleas de gallo. Ya entre los rasgos y prácticas ancestrales tenemos que son de contextura más delgada y son más altos que los indígenas. Su tez es de color blanca y se caracterizan por su carácter, que es muy extrovertido. Creen mucho en el fetichismo, las brujerías, los pactos con el diablo, y sus celebraciones como matrimonios o bautizos duran varios. Los afroecuatorianos descienden de afrodescendientes de África y ecuatorianos nacidos en Ecuador. Guayaquil, por ser una de las principales puertas de ingreso para los esclavizados, llegaban por el Pacífico por la ruta de Panamá y Lima. El destino que tenían estos esclavizados eran las minas de Zaruma y Quito. No era tanto para las haciendas ni para labores domésticos. Guayaquil se liberó el 9 de octubre de 1820. Según censos realizados, el 8% de la población era esclavos. Era independiente de 1820 a 1822, prohíbe la importación de esclavos y los hijos de esclavos son liberados al cumplir sus 18 años. Los trabajos que cumplían los afroecuatorianos por lo general eran astilleros. El incendio de la iglesia de la Concepción fue en 1896. Este suceso fue importante ya que se perdieron las partidas de nacimiento de los ecuatorianos guayaquileños y de los afroecuatorianos. Su idioma es el español, por ende viene a ser un pueblo más de una nacionalidad. Algunas características fonéticas son que la C, la R, la S, la L, la doble L se suavizan
La S se suprime al final y hay palabras de origen africano que se utilizan por lo general en rituales. La música es una de las manifestaciones que han ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad. Los afroecuatorianos de la costa, por ejemplo los esmeraldeños, son diferentes a los de la sierra, que son los chotas. Esta diferencia nace en el hecho histórico. Negros de esmeraldeños eran en su mayoría cimarrones y los negros de la sierra eran casi en su totalidad esclavos. En Esmeralda se conoce como la tierra de la bomba y el chota es conocido como la tierra de la bomba. Entre la danza tenemos danzas folclóricas, movidas. Con respecto a la religión, es conocida la ausencia de los indicios, ya que los afroecuatorianos del Ecuador no tienen una religión propia, pero cabe recalcar que la esencial religión en todos los pueblos esmeraldeños es la religión católica. En su vestimenta, hombres como mujeres llevan ropa muy delgada, ya que en estas zonas el calor es sofocante. Otro pueblo de la región ecuatoriana de la zona 8 se le considera el cholo pescador, que no está dentro del grupo de etnias porque no consta de idioma propio, a pesar de sí tener un territorio. A continuación hablaremos de 5 puntos relevantes de este pueblo. Tenemos historia, nombre, significado, idioma, rasgos culturales y tradiciones. La historia del cholo pescador dice que son descendientes de los nativos americanos que al sentir o notar la presencia de los españoles para su colonización decidieron esconderse y se han asentado en la costa por generaciones. Como segundo punto tenemos nombre y significado. Ahora, existen dos teorías sobre la etimología del nombre. La primera nos dice que proviene del idioma náhuatl mexicano, que quiere decir cholo, esclavo o sirviente. Esta primera palabra fue utilizada en el vocablo de la lengua castellana y mexicana, escrito por Fray Alonso de Molina entre 1555 y 1571. Como segunda probabilidad tenemos chol, del mochica, que proviene del Perú. Esta palabra quiere decir joven nativo, y la teoría dice que los españoles, al ver a los jóvenes propios de aquí, le llamaron chol, que al pasar del tiempo se castellanizó a cholo, como lo conocemos hoy en día. No cuentan con un idioma propio, por eso se los considera un pueblo. Hablan el castellano debido a su mestizaje. Como cuarto punto tenemos los rasgos culturales. Hay dos puntos a ver: la vestimenta y la vivienda, muy características de este tipo de pueblo. La vestimenta en hombres y mujeres suele ser diferente, pero comparte ciertos rasgos, por ejemplo el color. Las mujeres tienden a usar faldas largas, al igual que camisas cortas, pero grandes a su cuerpo, debido al calor que hace y a la sensación de frescura que se siente. Asimismo, los hombres utilizan pantalones cortos para una mayor movilidad, un sombrero blanco para protegerse del sol y también una camisa blanca. En vivienda, la vivienda suele ser muy característica de la zona costera en general, debido a que están a nivel del mar para evitar inundaciones y la intrusión de cualquier animal foráneo. Se ubican las casas alrededor de 2 metros sobre el nivel de la tierra. También se debe mencionar, está hecha generalmente de madera o caña de azúcar. Como último punto tenemos las tradiciones. Al ser un pueblo mestizo, no cuenta con tradiciones propias tan relevantes, pero sí se han mezclado con las tradiciones mestizas que hay en todo el país. Ejemplo, el Día de los Muertos, Navidad, y comparten otras celebraciones a nivel del país. Suele caracterizarse más por el sentido en que celebran diferentes fiestas como la fiesta de la cosecha. En la 8 existen varias comunidades indígenas, sin embargo la más representativa y numerosa es la de Manta Huancabil Capuná, la cual está conformada por alrededor de 100.000 habitantes divididos en 318 comunidades. Con respecto a su historia, se caracterizan porque es el único pueblo no conquistado por los incas. El significado del nombre no está muy claro, sin embargo se lo relaciona a su mito de origen, el cual es que el indígena es hijo del tigre y de las deidades de la fertilidad. O la otra teoría es que significa guayasense. Su idioma actualmente es el castellano, es por eso que se le denomina pueblo, más no nacionalidad. Sin embargo, antes se creía que tenían una lengua propia, la cual no está clasificada. Aunque podría pertenecer a la hipotética familia lingüística Atayán. Con respecto a sus tradiciones, se dedican a la agricultura de montaña, la ganadería y la pesca.
En sus rasgos culturales se alimentan principalmente de yuca, de plátano, de pescado, de maíz duro y de chicha de maíz. Su vestimenta, los hombres se caracterizan por llevar un pantalón blanco de cuero de venado, sombrero de paja toquilla y descalzos, mientras las mujeres usan una falda de cuero o también denominada frufru. Las prácticas ancestrales se apoyan mucho en la medicina natural con ayuda de las parteras y curanderos espirituales. Se caracterizan principalmente por el intercambio de la concha Spondylus. Actualmente se dividen en comunas y antiguamente eran muy destacados en el comercio de textiles, orfebrería y conchas.